Eterno Pop con Ana Carmen León. Hola, hola, feliz sábado, bienvenidos a Eterno Pop. Por aquí, como siempre, como cada sábado al mediodía, estamos por los 40, 88.5. Hoy estoy demasiado feliz. Hoy el programa es un programa muy importante para mí porque Eterno Pop llega a su segundo aniversario y eso me llena de mucha emoción y orgullo. Y quiero pedir un fuerte aplauso para este programa que con mucho respeto y cariño lo estamos haciendo para llevar lo mejor de la cultura popular, para hacerle honor a las figuras públicas de República Dominicana. Y no puedo empezar el programa sin antes agradecer primero a Dios por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes a República Dominicana, país solidario que permite que los extranjeros como yo podamos desarrollarnos en nuestro trabajo. Mi equipo de trabajo, por favor, gracias Juan, Léxico, Gabriel, Richard, Mello, todos, a mi productor Elías, de verdad que es un equipo maravilloso que me ayuda cada semana a llevarles el mejor contenido a todos ustedes. Mi casa, RCC Media, los 40, muchas gracias por este segundo año en Eterno Pop. Y yo, bueno, estoy contenta, me llena de ilusión estar acompañada en esta celebración de alguien muy importante que hoy me está haciendo un sueño realidad. Hoy el programa se viste de gala para recibir a una leyenda viva de la comunicación dominicana. Es un hombre que con su elegancia, su carisma y compromiso con el entretenimiento familiar marcó generaciones enteras en la pantalla y en la radio. Él va a ser mi padrino de este programa, porque hablar del señor Domingo Bautista es hablar de respeto, de trayectoria y excelencia en los medios. Desde sus inicios ha sido un referente de la televisión nacional, llevándole alegría, música y cultura a todos los hogares dominicanos. Gracias, Domingo Bautista, por estar con nosotros en Eterno Pop. ¡Bienvenido! Ana Carmen, honrado, me siento distinguido de esta invitación y gustosamente estoy por aquí porque sé que el diálogo va a ser interesante para poder recrear, ¿no? Una etapa tan hermosa que fueron esos inicios, la etapa promocional también y todas estas cosas que hemos desarrollado en la comunicación de la República Dominicana. Ana Carmen, muchísimas gracias. Me siento honrado y distinguido con esta invitación. No, la que está honrada soy yo. Aquí tengo en mis manos para todos los oyentes un bizcocho que dice Eterno Pop con una vela que tiene el número 2. Y bueno, quiero que me acompañen a cantarle cumpleaños al programa rapidito y decimos cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Eterno Pop, cumpleaños feliz. ¡Hey, aplauso! Ahí está, soplé mi velita y que sean muchos años más, con más invitados espectaculares que me acompañen en este gran recorrido. Así que gracias a mi audiencia y a esos invitados que me hicieron este sueño realidad. Así comenzamos este programa aniversario de Eterno Pop. Domingo Bautista no solamente ha presentado íconos, él es un ícono. Gracias. Y por eso él está aquí. Domingo, qué de verdad emoción me da poder compartir contigo y revivir estos recuerdos que marcaron una época, una generación, que siguen siendo referentes, porque tú nos inspiras a nosotros a hacer las cosas bien, con disciplina, con respeto. Y eso es algo que te tenemos que agradecer y te tenemos que honrar. Vamos a comenzar por esos años 70, por los años 60 por ahí, donde yo no existía, pero sí había una persona con muchos sueños. Sí, sí. Y entre esos sueños de al principio era ser camarógrafo. Así es. Mira, uno cuando comienza a desarrollar, ¿no? Las aspiraciones, los sueños, las metas, pues son muchas las ideas que te llegan. Y ciertamente, para mí en mis inicios, el punto de referencia fue el ejercicio primeramente de una labor reporteril periodística.
Allá en los años 70, pues tuve la oportunidad de trabajar en las principales emisoras de la época, siendo un colaborador a través de mi trabajo como reportero radial. Okay. Cada vez que había un desorden, un incidente entre los estudiantes universitarios y la policía, ahí estaba yo. Los estudiantes del Liceo Juan Pablo Duarte, la Unión Panamericana y otros tantos. Esas fueron mis primeras inquietudes en esto de la comunicación. Luego entré en una segunda etapa, la del promotor artístico. Okay. Y ahí pues coincidí con un talento muy vanguardista que revolucionó nuestra música del merengue allá en los años 70, como lo fue el maestro Wilfrido Vargas. Me tocó esa labor promocional de contacto con los medios, de llevar los discos a las emisoras, de mantener una dinámica, ¿no?, de proyección del artista. Pero ¿cómo llegas al maestro Wilfrido? Tú Yo llegué siendo a través de un pionero de la promoción de un artista, porque eso no se usaba, no se usaba realmente en la época. Eso es verdad, sí. Mira qué se dio. En algún momento yo trabajé en una oficina pública del Estado que se llamaba o se llama Impuestos sobre la Renta. Okay. Allí yo conocí un familiar cercano del maestro Wilfrido Vargas, el amigo y hermano ido a destiempo, Milcíades García. Y Milcíades García es que le dice a Wilfrido Vargas: mira, allá en la renta conmigo hay un muchacho muy dinámico, muy activo, que él es periodista, él es reportero, y conoce los locutores, conoce los periodistas. Creo que ese muchacho, Domingo Bautista, te puede ayudar, Wilfrido, en la promoción artística. Entonces yo llego al maestro Wilfrido Vargas a través de ese familiar cercano, Milcíades García. Entonces el maestro me desvió un poco, ¿no?, porque yo estaba plenamente en el asunto periodístico, reportero radial. Trabajé en emisoras de mucha connotación. Hablar en esos años de la estación Radio Clarín, que tenía un transmisor de 50.000 vatios de potencia, y se transmitía en onda corta, es decir, que era una transmisión universal. Ahí yo hice el trabajo de reportero radial. Después trabajé en otra estación de radio llamada La Voz del Trópico. Okay. Y también en una última etapa trabajé con una estación de radio llamada HIJB. Esos fueron mis primeros contactos con la comunicación. ¿Y tú recuerdas qué recuerdas de ese momento en tus primeros contactos con el micrófono, con la radio? ¿Qué pasó ahí? ¿O tú tenías algún referente de la época que tú querías seguir? Mira, había en esa época un periodista muy reputado y acreditado, el periodista Bonaparte Gotró Piñeiro, quien era que hacía las transmisiones para una estación llamada Radio Comercial. Entonces era un periodista de mucha sagacidad, de mucha formación cultural, intelectual, y él fue uno de los que me inspiró o me motivó a yo inclinarme por esa labor reporteril. Cuando se oía la unidad móvil de Radio Comercial en acción, el país se paraba, porque ahí venía Bonaparte Gotró Piñeiro, el maestro, como informaciones de la época, ¿no? Porque fueron los 12 años de Balaguer. En aquellos años había mucha situación de conflicto político y hasta sociales. Entonces yo entiendo que don Bonaparte Gotró Piñeiro fue la fuente inspiradora para que yo incursionara en el trabajo de reportero radial. Debo darte el aval de que yo llegué con cierto grado de formación, si se quiere, porque yo hice un curso por correspondencia de periodista, de reportero radial. Ay, Dios mío, ¿cómo se hace un curso por correspondencia? Sí, en los años 70 había muchas escuelas internacionales que operaban generalmente en los Estados Unidos, y para acá, para Latinoamérica, pues desplegaron mucha labor de promoción de esas escuelas por correspondencia. Yo estudié la que se identificó como la Difusora Panamericana. Había otra muy famosa también, la Enfield School. Entonces todos estos muchachos jóvenes tenían la oportunidad a través de esas escuelas de capacitarse, de prepararse en varias áreas, no solamente en la parte periodística. Entonces en el caso mío, traigo con nostalgia y con gratos recuerdos de que el maestro Bonaparte Gotró Piñeiro fue la fuente inspiradora. Ese momento cuando pisan ese botón y se enciende ese micrófono, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Bueno, imagínate, el sueño hecho realidad, te puedes imaginar. Fue una experiencia maravillosa. La primera estación donde lo hice fue la emisora HIJB, dirigida en esa época por un reputado periodista, don Pedro Gil Iturbides, y aquello fue espectacular.
te insisto en el dato de que vivíamos unas situaciones muy convulsionadas políticamente y los estudiantes eran muy militantes, protestantes de situaciones sociales, y entonces yo era, si se quiere, uno de los protagonistas, porque generalmente estaba cubriendo esos incidentes en esos años. Yo como venezolana, yo necesito hacerte esta pregunta, porque ya que mencionas al maestro Wilfrido, que te manda para Venezuela con una corta edad, llegas a mi país, yo necesito preguntarte cómo te fue en Venezuela, qué recuerdas de mi país y de esa época tan bonita. Bueno, tengo gratos recuerdos de mi adorada Venezuela, porque apenas con 19 y 18 años por ahí, no había llegado a los 20 todavía, llegué a Venezuela a hacer un trabajo promocional que definitivamente marcó el punto de partida de un gran fenómeno musical en toda Latinoamérica, como se convirtió el maestro Wilfrido Vargas. Y eso comenzó en Venezuela, precisamente. Se dio el caso de que en esos años al maestro aquí le suspendieron la difusión radial de un tema llamado El Barbarazo. Claro. ¡Qué barbaridad la que tú me has hecho, entregarte a otro en mi propio lecho! Ese es el que dice, y el queso que había en la mesa también se lo comió. Ese barbarazo acabó con todo. Yo llegué en el año 79 por ahí a Venezuela con una caja de discos, como se decía en aquella época, de pasta, ¿no? Sí, los LP. Exacto. Y tuve la oportunidad, las cosas se fueron dando, de llegar a las emisoras caraqueñas y llevar el tema. Y recuerdo que ya pasada la primera semana, automáticamente el tema comenzó a aparecer en los Hit Parade de las emisoras venezolanas. Los Hit Parade. Sí, Hit Parade. Dios mío. Sí, Hit Parade. Es como una lista. En la posición número 30, el barbarazo, el merenguero dominicano Wilfrido Vargas. Pasó una semana. En la posición número 25, el tema del barbarazo, hasta que llegó a la posición número 1 del Hit Parade venezolano. Wow. En esos años. Wow. Ese fue el punto de partida para la internacionalización del maestro Wilfrido Vargas, que nosotros tuvimos el privilegio de ser el que abriera, ¿no? Y que diera los primeros pasos en esa dirección. Qué bonito, por eso es que los venezolanos y los dominicanos nos amamos, porque nuestra historia viene de atrás, es infinita, es una historia bonita de hermandad. Ustedes de los venezolanos hicieron una gloria venezolana a un dominicano, como lo fue el maestro Billo Caracas Boy. Al maestro Frometa. Claro que sí. Hasta el sol de hoy estamos bailando. De hecho, yo me enteré, cuando yo me enteré que era dominicano, yo, ¿qué? Y él no nació aquí en La Guaira, o sea. Pero sí, de verdad que la cultura, la idiosincrasia venezolana está marcada por la cultura musical. Y hay que recrear también que en el proceso de la dictadura de Trujillo, los dominicanos encontraron un gran refugio en el pueblo venezolano. Fueron muchos los opositores de Trujillo que terminaron viviendo en Venezuela. Ahí está la historia. Y mira lo que está pasando hoy en día. La historia, las vueltas que da la vida. Sí. Así es. Ha cambiado la forma de promocionar los artistas desde tus inicios hasta ahora. Sí, hay una realidad. Todo este movimiento tecnológico que domina hoy, pues ha estado a disposición de los talentos musicales para proyectar sus obras. Y ya no hay que hacer ese viaje y visitar emisora por emisora y llevar un disco, como decíamos, de pasta y esas cosas. Ya con esta tecnología, con un clic, que ustedes le llaman, ¿no? Con un clic. Tú andas el mundo entero. Exactamente. Ya las cosas han cambiado. Pero siguen estando los promotores tradicionales haciendo relaciones públicas. Relaciones públicas, sí. Más relaciones públicas, más relaciones ¿no? públicas que otra cosa. Que otra cosa, sí. Ok, nos vamos entonces a los años 80, donde yo nací. Y ahí es donde te conviertes como una figura clave de la televisión dominicana. Sí, ciertamente. Hay que hablar, por supuesto, de Super Tarde, de Super Revista. O sea, hay una historia muy bonita, sobre todo con Super Tarde, que quiero que me la cuentes. Sí, mira, en el año 86 tuve la oportunidad de llegar a la televisión de manera profesional. Habíamos hecho algunos pininos precisamente con el maestro Wilfrido Vargas. Era usual en los años 70
que los merengueros que trascendían de forma bien protagónica tuvieran sus espacios de televisión. Lo tuvo el maestro don Johnny Ventura, lo tuvo don Félix del Rosario, lo tuvo el maestro Rafael Solano, y Wilfrido Vargas también, como fenómeno musical de esa época, pues también tuvo su programa de televisión llamado Wilfrido en Vivo. Ese programa, ahí fue donde por primera vez yo tuve el atrevimiento de aparecer en pantalla, pero de forma muy casual, ¿no? Ya profesionalmente, ya en el año 86, nació aquí una empresa llamada Telecentro, Canal 13, y ahí pues desarrollamos varios proyectos que fueron muy exitosos. El primero se llamó Radio TV, que era una revista de farándula, de espectáculo, y en una segunda parte hicimos el segundo proyecto llamado Super Éxito, que tuvo como característica esencial que llevó a la televisión lo que era el concepto de la animación radial. Es decir, la televisión tenía una pose y un discurso más formal. Más formal, más doctoral. Sin embargo, ahí llegamos con música, con bulla, con ropas estrambóticas, movimiento escénico no usual en la televisión, y aquello se convirtió en todo un fenómeno. Qué maravilloso. Hay una anécdota que quiero que me cuentes con el maestro Juan Luis Guerra. Que estoy loca por escuchar esa historia. Bueno, una de tantas, porque si alguien tiene historia, señores, en este país, con estos grandes maestros, es el señor Domingo Bautista. Oye, esta historia. Cuéntame eso, por favor. Bueno, una tarde tal, la que fuese, ¿no? El maestro Juan Luis Guerra estaba participando en una entrevista con la productora de televisión Nuria Piera, una de las más connotadas muchachas talentosas de esos años y que se ha mantenido como una figura importante de la comunicación de hoy. Sí. A mí, yo al calor de estar en el programa en el aire, me dicen: Domingo, Juan Luis Guerra está haciendo una entrevista ahí con Nuria Piera. ¿Por qué tú no vas y le dices a Juan Luis que venga y te visite aquí al estudio y que salude al público? Digo yo, avísame cuando Juan Luis salga del estudio de grabación. Cuando me avisaron, voy a bordo a Juan Luis Guerra. Digo: Juan Luis, yo estoy en el aire aquí con el programa La Super Tarde y te voy a agradecer, si está en tu disposición, que pase al estudio para que me salude el público ahí. Y él muy gentilmente y caballerosamente accedió. Oye el fenómeno. Coincidió que ese día yo tenía como invitado en el programa a un grupo de música típica, el de Agapito Pascual. Yo le dije a Agapito Pascual: si tú ves que Juan Luis entra al estudio, arranca con el tema La Cosquillita, que era el tema que él estaba promocionando en ese momento. Y así fue. Desde que... ¡Qué promotor! ¡Wow! En su máxima expresión. Desde que Agapito vio la figura de Juan Luis, arrancó con el tema La Cosquillita. Y Juan Luis inconscientemente arrancó para el conjunto. Cayó en el gancho. Cayó en el gancho. La televisión de Latinoamérica y del mundo queriendo tener a Juan Luis Guerra, y yo modestamente lo tuve ahí. ¡Qué maravilloso! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hábil, Domingo! No, pero increíble. ¿Hay alguna diferencia o hay algo en especial entre la Super Tarde y la Super Revista que te haga sentirte más identificado con un proyecto y otro? Mira, porque eran diarios. Y era una locura. ¿Cómo tú hacías tantas horas en televisión? Eran 3 horas y media diarias de televisión. Dios mío. Super Tarde, de 3 de la tarde a 5, 2 horas. Y la Super Revista de 5 a 6:30 de la tarde, hora y media. Dios. Es decir, 3 horas y media diarias de televisión. Ese proyecto se mantuvo por 20 años. Oh my God. Entonces, imagínate, de venir de esa loquera. Mira, eso tiene más valor que Sábado Gigante, ¿viste? Porque Sábado Gigante cumplió como 50 años al aire, pero era semanal. Sí, semanal. Esto mira, era diario. Le ganaste a Don Francisco. Sí. Pues mira qué se dio. Eran 2 conceptos totalmente diferentes. La Super Tarde era un concepto de música, videoclip, orquestas y animación. La Super Era chercha. Sí. La Super Revista ya era otra connotación. Las figuras estelares de la política dominicana desfilaban por ahí, haciéndote mención, entre otros, al doctor Peña Gómez, un gran líder político de este país, al licenciado Jacobo Magluta, al doctor Vincho Castillo,
Y a todas esas connotadas figuras de la política dominicana desfilaron por la super revista de Color Visión. Porque tuvimos, si se quiere, ¿no? O el destino, la bendición de Dios, que el público nos aceptó en los dos roles. En la chercha, en la loquera, en la animación, en la voceadera, pero cuando teníamos que conceptualizar con una figura de la categoría del doctor Pella Gómez o del doctor Vincho Castillo o de Jacobo Magluta y otros tantos más, pues nosotros teníamos el desenvolvimiento. Entonces creo que eso fue una bendición de Dios y fue, si quiere, ¿no? Un elemento muy novedoso, porque en esa época tú eras una cosa o era la otra. Sin embargo, nosotros jugamos los dos roles. Eso precisamente te iba a preguntar. O sea, ¿cómo lograste o cuál fue la clave para poder fusionar ese domingo cherchoso? Estrambótico. Exacto, bulloso, se pudiera decir. Con mucho respeto. Está bueno. Con mucho respeto. A algo tan formal y con altura, porque sentarse con estos personajes, hay que tener un nivel de intelecto, obviamente, de conocimiento, de elocuencia. Y que la gente te aceptara en los dos roles. Y que exactamente. Porque se era una cosa o era la otra. Exactamente. ¿Te entiendes? ¿Cuál fue la clave? ¿O cuál fue eso que tú hiciste para que te aceptaran en yo ambos creo que de roles? alguna forma hubo una bendición divina, porque no era usual que se aceptara una figura en los dos roles, ¿no? Usted era animador o usted era un entrevistador formal. Sin embargo, con nosotros pues se dio el fenómeno que jugamos los dos roles y en los dos roles el público nos aceptó y nos dio validez. Esa fue la realidad. Es que Domingo, de verdad, no quererte a ti y no adorarte ni caer en tus ganchos es imposible. Has vivido una época dorada de la televisión que actualmente no la tenemos, o por lo menos no como en esa época. ¿Qué extrañas de esa televisión y qué te gustaría traerla a la actualidad? Mira, hay una realidad, el mundo ha ido cambiando. Es un asunto que se plantea a nivel universal. Sí. Las cosas pues tienen ya perfiles específicos. Tú logras identificarte, como te decía hace un momento, con un perfil de animador o un perfil de entrevistador y esas cosas. Hoy en día pues el asunto se torna un poco más difícil porque ha habido un exceso de apertura y todo lo que implica medios radiales, televisivos, y a eso se le suma, ¿no?, toda esta tendencia digital, ¿no?, donde de una u otra forma pues hay un exceso de apertura, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a lo digital. Ahí no hay un rigor profesional ni ético. Entonces, las cosas han cambiado. Hay que aceptar esa realidad. El mundo cambió. Antes era más exclusivo estar en los medios de comunicación. No, para tú pasar, tú tenías que demostrar que tenía el talento, que tenía la capacidad, que tenía la disciplina, la formación. La formación para eso, claro. ¿no? Hoy en día no. Hoy todo el mundo tiene. Por ejemplo, aquí se da el fenómeno. Aquí hay más de 300 emisoras de radio en la República Dominicana, todo el país. Y si te vas a los canales de televisión locales, sobrepasan los 150 o 200 canales de televisión locales. Porque aquí cada pueblo tiene 10 y 12 canales de televisión. Wow. ¿Entiendes? En tu época, ¿cuántos canales de televisión existían? ¿Recuerdas? Bueno, aquí existían 4 o 5 canales puntuales. Wow. No más. Wow. Estaba Radio Televisión Dominicana, que la creó Trujillo, Petán Trujillo, allá, cuando el dictador. Estaba el Canal 9, estaba Reintel, el Canal 11, básicamente. Pero entonces ha habido un derroche, una apertura, donde hay una expresión que alguien dijo en una situación política del país que se pegó. ¡Entra en todo! Se ha abierto las puertas para todo el mundo. Estás viendo Eterno Pop con Ana Carmen León. Y con Domingo Bautista celebrando el 2º aniversario de Eterno Pop y reafirmando el compromiso que tiene Domingo con la música, yo necesito preguntarle por Domingo Latino. Por favor, ¿cuántos años que tiene Domingo Latino? Vamos a cumplir próximamente 38 años forma ininterrumpida en la estación Hits 92, haciendo cada domingo lo que yo llamo la gran revista radial de Domingo Latino.
donde el aspecto musical, las entrevistas, las cápsulas, los consejos, las orientaciones forman parte de la identidad del concepto del programa. Este programa a mí me llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo porque no ha sido usual que un programa permanezca tantos años de forma permanente, vigente en la radio dominicana. Sin embargo, siento la satisfacción y siento el orgullo de que mi programa Domingo Latino pues ha ido adaptándose a todo este proceso de cambio que se dan en las preferencias, en los gustos de los públicos. ¿Qué fue lo que te enamoró de este género, estamos hablando obviamente de la salsa? De la salsa. Mira, allá en los años 70, caminando a los 80, aquí habían unas figuras muy estelares especializadas en hacer programas de salsa. Hay que hablar del Monseñor de la Salsa. Teníamos un Monseñor de la Salsa aquí, el Monseñor de la Salsa, don Hugo Adames, que fue un promotor que dio soporte a toda esta primera música tropical que llegó ya con estos nuevos exponentes, Héctor Lavoe, Ismael Miranda, Cheo Feliciano, Willy Colón, doña Celia Cruz y esas cosas. Entonces yo fui muy influenciado en este caso por el Monseñor de la Salsa, porque yo me identifiqué plenamente, Hugo Adames, con estos programas. También hubieron otras figuras como el maestro Don Tito Campuzano, que también se especializó en proyectar la música tropical salsa. Hablar de Jesús Sánchez, el Loco Loco, ser un animador de radio. Jesús Sánchez, el Loco Loco. Y otros tantos. Ellos tenían un protagonismo espectacular, 70, 80, en la proyección de la salsa en el país, y yo fui marcado por eso. Y yo dije, algún día yo voy a tener un programa de salsa. Entonces, Domingo Latino originalmente nace como un programa de difusión de música tropical salsa, pero con el tiempo lo hemos ido adaptando a lo que son las demandas, ¿no? Claro. Entonces ya tenemos un concepto más de revista radial. Sí, más diverso. Sí, claro. El tema político, el tema deportivo, el tema artístico, las curiosidades, cápsulas educativas y la música tropical como materia prima. Claro. Entonces ese es el concepto que hemos podido mantener durante estos 38 años en la estación Hits 92, en un horario de 5 horas los domingos, de 12 a 5 de la tarde. Y gracias a Dios que hemos recibido el reconocimiento y el apoyo, que es importante también, empresarial, para que este proyecto se haya podido mantener. Muy importante. La parte más difícil del negocio. Y mira que la comercialización de programas está complicada en estos momentos. Porque somos muchos. Porque somos muchos. Ese bizcocho hay que picarlo en muchos pedacitos. Es una realidad, es una realidad. Hay un tema de un artista, de un ícono de la salsa, que es Héctor Lavoe, que forma parte de tu vida y te marca. No. ¿Por qué? Y dime tú el nombre de ese tema. Yo lo tengo aquí anotado, pero dímelo tú. Miren, yo fui un fanático del carisma, del talento, de lo original que representó la presencia de Héctor Lavoe como intérprete de la música tropical salsa. Y más cuando se dio esa unificación triunfadora con Willy Colón. Esa combinación no la supera nadie. Los temas, los arreglos, en fin. Entonces, pues yo fui muy marcado con la figura de Héctor Lavoe como una de las tantas figuras. Sí. Hay otras tantas. Hay que hablar de Cheo Feliciano, hay que hablar de Celia Cruz, hay que hablar de Ismael Miranda, hay que hablar de Justo Betancourt, pero siendo justo, la figura estelarísima de connotación grandiosa, cuando se habla de salsa, con quien comienza con Héctor Lavoe. El carisma personal también influye en todo esto, ¿no? Y lo espectacular de las credenciales musicales que presentó, ahí está la discografía de ese artista. Sí. Entonces, siempre me identifiqué como un admirador, como un seguidor, como un fanático. Y oye las cosas de la vida, lo que te voy a narrar ahora. Me gusta. En algún momento aquí había una institución que gestó la creación de un hospital diabético, que se llama el Hospital de la Diabetes. Se hizo un evento donde contrataron a las Estrellas de Fania para un concierto, para hacer recaudación de fondos, ¿no? Para la construcción de ese hospital. Yo llegué a participar en la parte de producción, porque a mí me asignaron ser el edecán, el asistente de Héctor Lavoe. No. La vida me dio ese premio.
¡Wow! No, así fue. ¡Qué bendición! Don Freddy Ginebra participó, el doctor Hasuri, en lo que fue ese proyecto, ¿no?, de crear un instituto médico de la diabetes. Entonces se trajo a las estrellas de Fania para hacer un concierto con la finalidad de captar recursos, ¿no? Y mira las cosas de la vida. Mi artista admirado, fanático, me tocó ser su edecán. Mira, eso está como que si me ponen a mí a ser la asistente de Chayanne. O sea, es una cosa así más o menos. Yo viví ese, imagínate. Ay, Dios mío, qué bendición. El muchacho demandado de Héctor Lavoe. Anda. Entonces, obviamente este tema que se llama Mi Gente es el prototipo. Ese es el tema que a ti te marca por esa experiencia. Por esa experiencia, sí, mi gente. Oh, qué bonito. ¡Wow! ¿Tú te imaginas? Eso hay cosas que suceden en la vida que uno no le espera. No, es que eso es una bendición. Además de que yo soy de las que digo, y perdón, de verdad lo digo con mucha responsabilidad y con mucho respeto para los artistas actuales, pero es que esa gente de antes, esos artistas de antes, yo no sé, pero yo siento que ellos, y perdón por la tecnología, por lo que estamos viviendo ahora, pero es que son unos gigantes que de verdad yo no he visto que ahora en la actualidad estén o hayan quien los reemplace. O sea, me cuesta de verdad y soy muy responsable de lo que digo. Mira, cada generación tiene su liderazgo, ¿no? Ahí hay que decir que las cosas hoy no marchan como debieran ser. Porque hoy el facilismo que se da en esto, en la música, bueno, todo el mundo tiene acceso, ¿no? Y se dan fenómenos también. Ya las generaciones de hoy tienen sus figuras. El Héctor Lavoe mío, yo no sé quién sería ahora. ¿Ves? O el Johnny Ventura. Exacto. ¿Qué sería ahora? O el maestro Wilfrido Vargas, que eran mis ídolos, ¿no? Y el trabajo arduo que hacía esa gente era impresionante. En la parte creativa, en la parte musical. Todo, hasta la hora de vender disco, de darse a pegar, a conocer un tema. El trabajo era increíble. Ahora con las plataformas digitales, con un botón ya la canción se escucha aquí, en la China, en Japón. Y con el autotune, que me corrija mi querido Gabriel, que es músico. También, hasta yo canto bien. Pero mira, yo soy una orquesta. No, y yo. ¿Te lo voy a demostrar? A ver. Ya es una orquesta. Hoy. Es verdad. Mira, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, ahora que estamos hablando de estos grandes salseros y con mucho respeto admirando los de ahora, de esta nueva generación salsera, ¿te gusta alguien en particular? Mira, hay bueno, hay que no se puede ser dando un legado sí, mira, hay con el buenos, género? Hay buenos que uno tiene que reconocer que tienen el talento. ¿Quién te gusta? No, hay muchos muchachos jóvenes que han ganado y tienen preferencias del público y que tienen sus condiciones. Lo que pasa es que esa generación mía, si se quiere, está marcada, ¿no?, por lo sublime, lo nostálgico de esa época, ¿no? Han pasado 40, 50 años de que, imagínate, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Ismael Miranda, Cheo Feliciano, eran figuras. No, eso es. El dominicano, que hay que resaltar también, que para mucho orgullo de nosotros, el maestro Johnny Pacheco, que fue el creador de todo ese emporio empresarial. Claro, sí, no, estamos totalmente de acuerdo. Domingo, te veo, mira, yo tengo que confesar algo, yo estuve buscando en mi closet los colores más vibrantes, la ropa más colorida que yo tenía, pues yo decía, Dios mío, ¿qué me pongo para yo resaltar como Domingo? Y es que te veo y tengo que preguntarme y preguntarte a ti si es verdad que esta forma de vestir que tú tienes se debe a una sanción que te pusieron en el gobierno de Joaquín Balaguer. Sí, mira, todo sucedió de esta forma y ya lo he narrado en otras ocasiones. Mira, en algún momento nosotros cuando comenzamos a hacer televisión y ya en la etapa del Canal 13, hicimos una dramatización de un asalto. Es decir, un asalto es que supuestamente llegaron 3 o 4 personas armadas con armas de juguete y cometimos un asalto. Entonces eso... Como un sketch. Un sketch, exactamente. Lo dramatizamos y lo lanzamos al aire, como se dice, ¿no?
¿Qué pasó? Eso en los 80, hablar de un asalto no era habitual, eso no se conocía. Quizá pudo haber algún asalto trascendente en Santiago de los Caballeros alguna vez, pero no era usual que un asalto se manifestara, ¿no? Entonces, cuando nosotros lanzamos eso, se creó una situación de preocupación social. Y según la información que yo tengo... Se hizo un sonido, como decimos ahora. Exacto, como dicen ahora. Hace un sonido. Se hizo un sonido. Yo hice un sonido al dramatizar un asalto, ¿no? Ok. Eso llegó al despacho del presidente de la República, el doctor Joaquín Balaguer. Tú sabes que los presidentes todos tienen sus organismos de inteligencia que viven informando todo. Hasta los chismes de patio llegan a los presidentes, cosas personales y esas cosas, porque hay gente para eso. Entonces, ¿qué pasó? La Comisión de Espectáculos Públicos, 87, por ahí 88, presidida por la doctora Oneida Saya en ese momento, ante la situación que se creó de preocupación por el asalto, me suspendió por 20 días que yo no podía hacer uso de los medios de comunicación, ni donde estaba en el Canal 13, ni hacer entrevistas, ni nada de eso. Una censura, ¿no? Oh, wow. O como un castigo por la alarma que yo creé con la dramatización del asalto, que no era real, que fue un montaje. Un montaje. ¿Qué se dio? Pasaron los 20 días que yo no participaba en la televisión, ni podía dar declaraciones públicas. Y entonces, pues, en el Canal 13, en la parte frontal, estaba ahí en la Pasteur esquina Santiago, montaron un evento para darme un gran recibimiento. Un gran recibimiento. Ahí estaban las chicas del CAN y la orquesta de New York Band, en un montaje que hizo el equipo de producción para recibirme. Yo, en una manifestación de rebeldía, llegué vestido de rosado completo, un traje completo de rosado, hasta las medias eran rosadas. El rosado siempre ha sido identificado, por lo menos aquí en República Dominicana, que el rosado es de los gays, de los amanerados. Yo pensé que me ibas a decir que le estabas dando honor a la Pantera Rosa. No. Que eras seguidor de la Pantera Rosa y decidiste ser ese día una Pantera Rosa. Yo quise honrar a los gays dominicanos, llegando yo a ese evento vestido de rosado. Oh, wow. Y yo llegué con un traje rosado. Pero completo. Tremendo, Domingo. Tú, para tremendo. la época. Sí. Para la época. Eso era el diablo. Muy atrevido. Muy atrevido. Entonces, ahí es que nacen los colores de Domingo. Dios mío. Porque ya entonces yo mandé a hacer el verde, mandé a hacer el rojo, mandé a hacer el amarillo y todos esos colores que hoy se conocen como los colores de Domingo. O sea, los 20 días. Esa fue la historia. Los 20 días que te sancionaron, tú estabas diseñando el traje de tu nuevo lanzamiento. Entonces tú te estabas 20 días pensando, ¿con qué yo voy a llegar ahí? Ahora, ¿cómo es que yo voy a llegar? Sí, es verdad. No, pero yo lo hice como una forma de protesta, ¿no? Ajá. Utilicé el traje rosado que se asocia o se asociaba a los gays. No sé si sigue igual hoy. Bueno. El rosado. El rosado. Bueno, todavía hay tabú con el color rosado, pero sin embargo ya he visto que actualmente los hombres se ponen su camisa rosada. O sea, ya es un color más aceptado para los hombres, sobre todo para los machistas, que yo los he visto con camisas. ¿Tú has visto macho con traje rosado? Mira, si supieras que sí, aunque a veces hasta uno mismo dice que ¡ay! Pues esa es la historia, así nacieron los colores de Domingo. Entonces, a partir de ahí, yo mandé a hacer el rojo, el verde, el amarillo, el morado. Se creó todo un movimiento que se ha convertido hasta en moda. Ya los hombres usan los colores como si fueran las damas. Pero ven acá, Domingo, entonces ven acá. Tú te arruinaste con el vestuario. ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo te pregunto, ¿alguna vez repetiste algún vestuario en televisión, en algún evento? Porque nosotros las mujeres nos cuidamos muchísimo de no repetir vestuarios. Sí. Literalmente los vestuarios de nosotras son desechables cuando trabajamos en los medios. Cierto, sí. Entonces, ¿cómo hacías tú? No, yo tengo una colección de más de 200 chaquetas. ¿Qué? Sí. 200 chaquetas. Chaquetas, fundamentalmente. El pantalón uno juega con eso, pero ahí están todas. No, son patrimonio. Ahí hay un patrimonio que mira. Yo estoy por venderla, a ver cuánto saco.
Ay, Dios mío, no, esto me encantó. ¿Tienes algún ritual, Domingo, antes de salir a presentar o hacer algún trabajo? Sí. Hay una influencia católica, por supuesto. Pongo pues devoción al Dios Todopoderoso para que me dé su protección y que las cosas salgan bien. Eso es normal. Eso forma parte de la cultura religiosa del dominicano. Qué bonito, Sí, qué bonito. Qué bonito y que lo practiquen las actuales generaciones también. Sí, siempre tener a Dios presente. Nombraste hace unos minutitos a una banda que es The New York Band, que bueno, es escuchar esa canción, es verte a ti. Y mira, nosotros que no vivimos esa época aquí en el país, pero es impresionante como yo particularmente puedo estar en cualquier lugar y suena esa canción y yo te recuerdo a ti. Dancing Mood. Dancing Mood. Y creo que incluso cuando estabas llegando acá sí, me la pusieron. A RCC me la Media, pusieron. fue tu recibimiento. O sea, y yo decía, por ahí viene Domingo, porque ya se lo pusieron, te lo puso los chicos del lobby, ¿no? Te pusieron la canción A Lo Que Te Ven. Sí. Es impresionante cómo ese tema es tuyo. Ciertamente. No es de New York Band, es tuyo. Mira cómo se dieron las cosas. Yo comencé de manera profesional en el año 86 en el Canal 13, en los programas que ya hice mención, Radio TV y Super Éxito. Radio TV era un concepto magazine de entrevistas, mientras que Super Éxito era un concepto musical, videoclip, actuaciones de artistas, presentaciones y esas cosas. ¿Qué pasó? Que estando en el Canal 13 teníamos como tema oficial, que nos identificó, un tema de las Antillas. Se llama San Martín. Ay, mi amor, pero hasta mi abuela la estoy viendo yo bailando eso. San Martín. San Martín. Ese mismo. Dios mío, pero uno bailaba mucho con ese era nuestro tema oficial. Okay. En el cuatrenio, vamos a decir, del 86 al 90 en el Canal 13. Cuando se dan las condiciones para yo llegar a Colorvisión, conquistado, si se quiere la palabra, por el zar del negocio de la televisión en esa época, que lo era el señor Adriano Rodríguez, quien era arrendatario de la programación de Colorvisión y suplidor de materiales de telenovelas, películas, El Chavo del Ocho y esas cosas. Pues entendimos que no era correcto que yo llegara a Colorvisión con el tema que me identificó en el 13. En el otro canal, en el otro canal. Claro. Entonces, el tema que estaba de moda, que estaba sonando, era el de la New York Band. Y ese lo asumimos y permaneció con nosotros 20 años, identificando la super tarde. No, eso es increíble, de verdad, porque es que ya ese tema es tuyo. Es Domingo Bautista. Es Domingo Bautista, sí, definitivamente. Sí. Y recuerdo uno de los momentos más preciosos de los premios Soberano. Sí. Fue cuando pudimos ver esta presentación que todo el mundo, de verdad, yo creo que nunca va a olvidar en la historia del premio. Que fue cuando vimos a The New York Band comenzando con esa canción y tú subiste a bailar, eso se iba a caer. Sí, cierto. Eso fue una cosa impresionante. La idea fue de la productora Edilenia Tactut. Como siempre, Edilenia, una genia. Genial. Haciendo cosas increíbles e inolvidables. Que materializó la idea de que nosotros subiéramos al escenario cuando comenzó la actuación de la New York Band, y aquello fue despampanante, si se quiere, ¿no? La aclamación de fanatismo, de simpatía del público. Todo el mundo de pie, aplaudiéndote y también haciendo honor a tu trabajo de esa época y de la televisión que tú hacías, Domingo. Me parece prudente que nosotros nos vayamos al corte con el tema de Domingo Bautista. Así que vamos a escuchar a Dancing Mood de New York Band. ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Estás viendo Eterno Pop con Ana Carmen León. Mira qué cosa tan bonita. Bella. Tú sabes que yo estoy ya entrando en una edad en donde yo necesito usar lentes, Domingo. Entonces yo digo, Dios mío, si me voy a poner lentes ya a mis 41, tengo que buscar unos lentes bellos, coloridos, que me den alegría como lo soy yo y como lo eres tú. Y armoniza muy lindo con tu vestuario. Ah, ¿tú viste? Mira qué cosa tan bonita. Y tienes ahí los colores de Domingo.
Con Optimax, nada más y nada menos. Muy bien. Estás viendo Eterno Pop con Ana Carmen León. Me encanta que estés aquí. Es que estoy disfrutando mucho de la conversación contigo. Es una delicia escucharte y escuchar tus historias y tienes tanto que darnos que quiero que este programa sea, aparte de eterno, sea inmortal. Así que gracias por estar aquí nuevamente. Creo que este programa hay que remitirlo al Archivo General de la Nación para que quede como un documento histórico. Mira, y ya que tú eres un promotor nato, pionero de la época, como lo fuiste en la carrera de Wilfrido Vargas, del maestro, también puedes ser mi promotor. ¿Y qué te parece si llevamos Eterno Pop a la televisión? Uno nunca sabe. Asumo el cargo. Haz tu Asumo contacto el cargo. y lo llevamos a la pantalla. Sí. Parte de lo que es la columna vertebral de este programa es descubrir los íconos pop de nuestras figuras. Y como lo dije en el programa anterior, no solamente presentaste a íconos, sino que tú también eres uno de ellos. Entonces quiero que este programa, en esta parte, se centre en estos íconos que marcaron la vida de Domingo Bautista. Y quiero comenzar desde tu infancia, ese muñequito de infancia que te marcó, que veía Domingo Bautista, que te hace recordar ese niño interno. Sí. Bueno, yo me crié en una segunda parte con mi padre y mi abuela en Moca, en un campo de Moca llamado La Rosa. En mi casa fue de ese campo donde por primera vez llegó un televisor. Imagínate. Wow. Yo recuerdo que yo el televisor lo colocaba en el almacén, como le decíamos, y yo cobraba 5 centavos por ver televisión a la gente. No, pero negociante. Desde tu inicio, negociando y sacando el provecho. Ciertamente. Oh, wow. Entonces, estos televisores que eran tan los grandes. Picapiedra, esos personajes, los Picapiedra. Fue una etapa que te marca, ¿no? Y que te queda grabado para la eternidad, porque eran referencias, ¿no? De imágenes y de sonido y de palabras que uno apenas siendo un niño, si se quiere, pues marcaron a uno. Sí. De los Picapiedras, ¿cuál es el personaje que te recuerdas o el que más te gustó? El Picapiedra. Era Pedro. Era Pedro. Y la mujer que lo molestaba mucho. Vilma. Exacto. Era Pedro y Vilma. Vilma. Y los vecinos eran Pablo y Betty. Pero tú buscaste información. No, pero yo veía también los Picapiedras. ¿Tú lo veías? Claro, yo los veía y me encantaba. Y bueno, obviamente ya después, a través de los años, eso ya se convirtió en una cultura y hicieron películas de los Picapiedras. Sí. Habían otros personajes como el Gato Félix. El Gato Félix. Claro. Sí, también. Claro, sí. yo me acuerdo de... Óyeme, el Gato Félix tenía una capacidad de sacar de un maletín una cantidad de cosas. ¿Tú te acuerdas que él tenía como un maletín, hasta lo transformaba en un tanque de guerra? Sí. Había otro personaje, Huckleberry Howe. Ay, Dios mío. ¿Y cuál era ese? Ese era otro personaje de los muñequitos animados de la época, que fueron muy exitosos en aquellos tiempos, estos personajes, y que conectaron, ¿no?, con nosotros los muchachos que apenas teníamos 7, 8, 10 años, algo así. Esos muñequitos de infancia que eran tan sanos, ¿verdad? Para la época. Sí. Eran divertidos, eran ocurrentes. Sobre todo el gato Félix, que era muy ocurrente porque siempre tenía como la salida a las cosas con mucha creatividad. Exacto. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando le pregunto a mis invitados sobre sus muñequitos de infancia, porque siempre tienen una característica similar en los que tú te identificas o te ves ahí. Es esa creatividad del Gato Félix la que en ese momento marcó, te llamó la atención. Lógico. Y como el liderazgo que tenía y que era el centro de toda la que era la solución de problemas y situaciones. Ese era un personaje de los cartones animados que dominó por muchos años la preferencia de la juventud, ¿no? Y de los muchachos jóvenes. Sí, sin duda alguna. Ahora te pregunto por los superhéroes, porque todos tenemos un superhéroe en la vida. Y yo te puse por ahí la máscara de uno de tus favoritos bien cerquita. Háblame de Batman. ¡Batman! De Batman, increíble. El hombre del bien.
de la defensa de lo bueno, de lo positivo. Sí, sí. Ese era el personaje que encarnaba Batman. Y su asistente que era Robin. Robin. Batman y Robin, ¿no? ¿Veías la serie en televisión? No, yo era los muñequitos. Yo me quedé en la etapa te de los quedaste en los muñequitos. Sí, los cartones animados, como le decían. Los cartones animados. Le decían cartones animados, sí. Y háblame de Tarzán. Porque también nos escribiste que Tarzán te el encantaba. rey de la selva. Oye, mira, Tarzán era, para la época, era un héroe muy sexy. Con poca ropa, que dominaba todos los animales de la selva. O sea, Tarzán tenía lo suyo. No, tenía lo suyo. Tengo entendido que esas eran creaciones originarias de los Estados Unidos y que la adaptaban pues al lenguaje, ¿no? Y la cultura de nosotros, los latinos, ¿no? Esa es la visión que yo tengo de esos personajes. No, y Tarzán tiene muchas versiones, muchísimas, a nivel de obviamente, de personajes animados, como de películas, series. Su compañera eterna, que era, ¿cómo era que se llamaba la compañera de él? Bueno, tenía Cheetah, que era una mona, y a Jane, que era como su pareja. Pero ven acá, anda. Tú estudiaste el fenómeno, ¿no? Porque tú recuerdas muy bien esos nombres. Yo me acuerdo, porque yo soy, aunque tú no lo creas, yo soy bastante como, me gusta mucho las cosas de antes, más que las actuales. Debe ser que yo tengo tres hermanos mayores que me llevan bastante edad, entonces yo crecí como con las influencias de mis hermanos y las influencias de mis padres, y como que yo me quedé ahí, me encantaba. Hay una serie que se llama Bonanza. ¡Ay, Bonanza! ¿Qué significa Bonanza para ti, bueno, Domingo? Una de las series televisivas norteamericanas que marcó no solo a Domingo Bautista, sino yo diría que a toda Latinoamérica, porque era como una familia, el padre tenía siempre como la supremacía, el liderazgo, pero en torno a él estaban sus hijos. Y entonces eran gente que estaban siempre en defensa de lo bueno, de lo positivo, de lo ético, de las cosas bien hechas. Y entonces pues vivían una constante como confrontación con los bandidos, le caían detrás en los caballos. Esa es la imagen que yo recuerdo de Bonanza, ¿no? O sea que básicamente lo que te atrapan de estos personajes es la capacidad de defender lo bueno. Lo bueno, lo positivo. Siempre. Exacto, siempre, como los buenos la son ley, los más. La ley, como se dice, la ley, lo correcto. Sí. ¿Actualmente ves series? No, ya no. No ves Netflix, no ves... No. Ya uno tiene otra visión de las cosas, tiene otras ocupaciones, si se quiere. Entonces hay que darle prioridad a lo que se llama en República Dominicana el joseo. Y tú no puedes detenerte a ver muñequitos ni nada de esas cosas, porque hay que buscar los chelitos. Hay que buscar el morito. Lo que pasa es que tú trabajas mucho. Yo he trabajado mucho. Tú eres un fajador enorme, o sea, incansable. Sí. O sea, ¿tú sientes que realmente te falta algo por hacer? O sea, ¿te falta más trabajo? Mira, el trabajo es necesario desde el punto de vista emocional, mental, psicológico y hasta de físico. Porque es que uno viene de un hábitat, de una cultura, de un estilo de vida que ha estado en una constante desafío, dinámica de subsistencia, ¿no? Entonces uno necesita el trabajo, no solamente por la parte económica, que es importante, ¿no? Claro. Es también la parte ocupacional, la parte mental, la parte emocional. Cuando uno se siente recluido en su casa, pues uno siente que va perdiendo las facultades. Entonces por eso uno se involucra en tantos proyectos y tiene una dinámica, ¿no?, de estar activo, porque es que ya eso habitualmente te lo demanda el cuerpo, la mente, esa es la realidad. Sí, siempre hay que estar activo. Además que eres un hombre de mucha energía. Sí. Dios mío, madre mía. Yo no me quiero imaginar a Domingo en esos años. Demasiado pila. Iba a 2X, como las notas de voz de ahora. Iban a 2X. Vamos a hablar de esta canción. Oye, esta canción me pusiste a escucharla y me encanta el sonido de esas canciones de antes. Estoy hablando de canción El Diamante. Ese diamante ya no brillará. Ajá. Ese diamante no me sirve más. Me besó y me dejó tan triste. Ay. Solitaria y triste. Ese puertorriqueño, el diamante. Sí. Él es conocido como Julio Ángel. Es un cantante de trío, bolero, rock, pop. Déjame darte el dato. En los años 60
Ay, mi Julio Ángel era el Luis Miguel de esta época. ¿Qué? Sí, el tipo atractivo, el tipo que conectó con el público. Julio Ángel fue de ese movimiento de la nueva ola que surgió en Puerto Rico, donde aparecieron figuras como Lucecita Benítez, Lisette Álvarez, Chucho Avellané, Julio Ángel. Ellos dominaron el escenario de la música latinoamericana. Y Julio Ángel era física y artísticamente, haciendo una comparación relativa, ¿no? El Luis Miguel de la época, Julio Ángel. Bueno, de hecho, sí. Aquí dice que durante la época de 1960 llegó a convertirse en uno de los ídolos adolescentes de las nuevas olas en Puerto Rico, y que la canción El Diamante se convirtió en un hombre reconocido en Latinoamérica. O sea, era un tema que, bueno, marcó esa década, como dices tú. Sí. ¿Sabías que también Julio Ángel hizo una versión de La Casa del Sol Naciente? ¡Wow! Del Sol Naciente. Del Sol Naciente. Pero eso debe ser una espectacularidad, Eso ¿no? es una belleza. Tienes que... Sí. Te voy a pasar el link. Pásame el link. Para que veas eso. Sí. Sí, esto está increíble. Óyeme, hablando de canciones, Domingo, qué bonito el homenaje que te hacen los grandes a ti, a tu trabajo, a tu legado, a lo que deja. Y uno de los regalos más bellos que yo creo que tú te vas a llevar en esta vida es que el maestro Wilfrido Vargas te haya mandado a hacer una canción a ti. Ciertamente. ¿Tú me puedes hablar de ese momento y de lo que significó para ti esa canción? Mira, decirte que eternamente nosotros y los míos estarán agradecidos del maestro Wilfrido Vargas por dejar ese testimonio de lo que representó la presencia, las energías, las voluntades, las ganas de Domingo Bautista para proyectar su imagen en base a un trabajo creativo, vanguardista y revolucionario, como fue el que hizo Wilfrido Vargas ya en los años 70, presentando unas nuevas credenciales de nuestra música, el merengue, con nuevos colores, con nuevos matices, con nuevos aires, con nuevas expresiones. Nosotros nos entregamos en cuerpo y alma a ese proyecto y pusimos todo nuestro empeño en que el público nacional e internacional pues valorizara y reconociera estos nuevos aportes que hacía el maestro Wilfrido Vargas con nuestra música nacional, el merengue. Eso definitivamente me ha marcado de que él tuviera la iniciativa de dejar un testimonio de reconocimiento a lo que yo representé en esa etapa de adolescencia, si se quiere, ¿no? Donde había tanto vigor, tantas energías, tanta necesidad de hacer cosas que pudieran aportar. Y nada, pues esto a mí en lo personal pues me llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción en los míos, mis familiares, mis amigos, de que el maestro pues haya construido una canción para resaltar los aportes que hizo Domingo Bautista en lo que fueron los inicios de su carrera allá en los años 70. Ciertamente estoy feliz, estoy agradecido, y eso estuvo precedido de algo muy, muy propio del maestro Wilfrido Vargas en su estilo. Me llama un día y me dice: Mingo, nunca me ha dicho Domingo. Mingo es afectivo, cariñoso, de hermandad. Mingo, le traje un regalo de mi reciente gira por Europa y quiero que usted venga para entregárselo. Yo voy con la idea que ahí va a haber una chaqueta de colores o unos zapatos o unas camisas también de colores, algo así. Cuando llego a la casa del maestro me dice: mire, vamos aquí. Entonces ahí mire, y le da al aparato y sale el tema Domingo Tira Pa'lante. Ay, Dios mío. Ya te puedes imaginar. Ay, Dios mío. Las emociones. Pero si yo estoy que lloro. No. Las emociones y no es para mí el tema. Sí. Entonces el maestro me presentó las credenciales de este tema, donde él, que tenía la necesidad, según me dijo, de que se reconociera, de que en ese éxito que él ha logrado, de una u otra forma nosotros hicimos algunos aportes. Y fue en esa etapa inicial, cuando no todo está como positivo, sino que hay retos, desafíos, y nosotros nos entregamos con pasión, con amor, como un fanático,
y no había hora de estar metido en las emisoras de radio, en contacto con los animadores radiales, repartir las discos en las emisoras de radio del interior. Ya conoce la anécdota de mi llegada a Caracas, Venezuela, con el Barbarazo. Con el Barbarazo. Entonces, pues, en términos humanos, en términos personales, yo y todos los míos, altamente honrado y agradecido de que el maestro dejara este legado histórico de reconocimiento a los aportes que nosotros hicimos en la proyección de su talento y de su figura. Qué bonito de verdad, porque eso habla mucho de la calidad humana del maestro. Sí, cierto, porque cierto. Hay muchos promotores que han aportado tanto a carreras de artistas y que al final no tienen no lo reconocen. No lo reconocen y mucho menos tienen ni la mitad del gesto que tuvo el maestro Wilfrido contigo. O sea que de verdad es hermoso. Pochi Familia. Pochi Familia. Se dio una vinculación histórica, afectiva, humanamente y profesional. ¿Qué se dio? En los años 90, Domingo Bautista y Pochi Familia eran el blanco de críticas muy fuertes por los códigos que yo presenté en televisión, que no eran normales para la época, y el sonido que Pochi Familia creó con su grupo La Coco Band, que fue un sonido muy vanguardista también, muy revolucionario. Entonces, yo no sé si consciente o inconscientemente, entre Pochi y nosotros se dio una alianza, que hablar de La Coco Band era hablar de Domingo Bautista, o hablar de Domingo Bautista era lo mismo que de La Coco Band, porque se dio esa química. Se dio esa hermandad. Se dio esa hermandad. Producto de los cuestionamientos, de la crítica, de los señalamientos. De los tirapiedras. De los tirapiedras. Entonces, en un momento dado, el maestro Pochi Familia hizo una composición que se llama El Chisme. Okay. Que era como respondiéndole de parte mía y de parte de él a todos los críticos de nosotros. Y ese tema se quedó como uno de los temas íconos que nosotros colocábamos en la super tarde de Colorvisión, el tema El Chisme de Pochi Familia. Bueno, pues, ¿qué te parece si lo escuchamos entonces? ¿Qué vamos a escuchar? El Chisme. ¿De quién? De Pochi Familia. Estás viendo Eterno Pop con Ana Carmen León. Más fuerte que la alianza de Pochi Familia y Domingo Bautista. Ay, me encanta Pochi Familia. ¿Sabes qué? Bueno, Pochi Familia pegó muchísimo en Venezuela. Sí, mira, es increíble cómo marcan las generaciones estos grandes artistas. Y te lo digo porque yo era una niña cuando Pochi Familia fue a Venezuela a promocionar un tema que pegó mucho, que era Pa' los Coquitos. Pa' los Coquitos. Entonces, Pa' los Coquitos, Pochi lo hizo en Sábado Sensacional. Con el grupo de los Mini Pop, que eran unos niños. Y yo me acuerdo que era mi edad, era niña. Sí. Y yo cantaba la canción de Pa' los Coquitos. Pa' los Coquitos, queremos tener mi cocotazo. Hay que entender que somos muchachos. Cuando papi y mami llega, le decimos así. Ah, mira, ¿ves? Ay, señores, es que me encanta, me encanta. Por algo vine a vivir hace 15 años a República Dominicana. Bienvenida. Creo que la sangre me llamaba, Domingo. Así Lo único que me falta es un marido dominicano. También puede ser promotor de eso. Bueno. Ok, mira, te tengo que hablar de la siguiente persona, porque es un músico, arreglista y compositor de la República Dominicana, que es responsable de muchos éxitos de esa época dorada del merengue. Y tú sabes de quién yo estoy hablando. ¿De quién hablas? Estoy hablando de Luis Ovalles, que tiene un tema que te marca mucho y significa para ti. Sí, mira, precisamente el maestro Luis Ovalle fue otra de las figuras que tuve la oportunidad de trabajar con él como promotor artístico. Una vez el maestro Wilfrido comienza a andar el mundo, yo me quedo aquí en Santo Domingo. El maestro Luis Ovalle residía en mi pueblo de Moca, él es mocano, y se trasladó con su orquesta a la capital.
Entonces me contactó para que yo pues asumiera también el trabajo de la promoción artística de la orquesta. Gracias a Dios, ahí se repitió otro gran éxito para mí. Está Domingo picando duro. Aquello fue todo un fenómeno. La orquesta de Luis Ovalle ya en los años 80 pegó muchos temas que fueron grandes éxitos, pero el que más me marcó a mí, que fue el primer tema que yo trabajé, que yo promocioné, de esta agrupación del maestro Luis Ovalle, es el tema que se llama, ¿tú sabes cómo? La Fosforera. Fosforera. ¿La fosforera era una sopa? No, la fosforera. En Venezuela, Ajá. que cuando tú te estabas medio, tú sabes, con el humo del día siguiente, ¿cómo se dice aquí ratón? A mí se me olvida. Ratón. No, humo es la borrachera, la resaca. La resaca. Cuando tú tenías una resaca de esa medio moribunda, tú te tomabas una fosforera, así se llamaba esa sopa, y revivías. Y este merengue narra la vida de una mujer fosforera, donde todo el mundo encendía su palo de fósforo allá, ahí. Ah, ya entendí. Bueno, pues vamos a hacerle honor a esa fosforera. Vamos a escucharlo. Estás viendo Eterno Pop con Ana Carmen León. Y yo pensando en una sopa. Ay, Dios mío, Ana Carmen, qué ingenua. Están buenos estos temas. Hay otro tema y volvemos otra vez al maestro Wilfrido Vargas, porque el semáforo no se puede quedar. Porque el semáforo fue también, en este caso, el primer tema que yo tuve la responsabilidad de promover. ¿Qué era el trabajo de promoción? Llevar los discos a las emisoras de radio de todo el país, mantener una dinámica de comunicación con los programadores, con los animadores, los disjockeys. Entonces ese era el trabajo fundamental mío. Y entonces yo llegué a la orquesta del maestro Wilfrido Vargas para arrancar mi trabajo con la promoción de este tema que se llama El Semáforo. Pero el semáforo vino después del Barbarazo. No, el Barbarazo viene después. ¿O fue simultáneo? No, fue después. Fue después el Barbarazo. Exactamente. O sea que este fue realmente el tema pionero. El semáforo es del 73, 74 por ahí. Okay. Ya el tema que se promocionó en Venezuela, que es el Barbarazo, es 78, 77 por ahí. Ok. Sí. O sea, unos añitos después que viene el Barbarazo. El Barbarazo, perfecto. Ok. Entonces, vamos a escucharlo. Vamos, preséntalo, Domingo. El Juan Animado. Claro. Bueno, señoras y señores, aquí presente, llevando a ustedes una animación de primera, arriba. Ahí viene el sonido que te gusta de El Semáforo. Estás viendo Eterno Pop con Ana Carmen León. Y Domingo Bautista, de las bendiciones que me da a mí estar aquí en Eterno Pop es saber historias y compartir con grandes de la industria. Y tuve la oportunidad de compartir en diciembre de mi primer año acá, no de este que pasó, sino del anterior, con Handy Ventura. Sí. Mi querido Handy nos hizo un programa espectacular donde me llenó de anécdotas con su papá, con don Johnny Ventura, y yo sé que don Johnny es una figura sumamente importante para ti. Sí, definitivamente. Mira cómo vienen las cosas, y voy a hacer una cronología de los hechos. Estando yo en mi campo de Moca, criándome, con apenas 8 o 10 años, ya yo venía con el Johnny Venturismo en la sangre y en la mente, porque definitivamente todo el mundo reconoce lo que representó la grandeza de Johnny Ventura en el merengue. Y mira las cosas de la vida. Vengo con esa simpatía. Recuerdo que un compañero de estudio, él se identificaba como otro merenguero que había en esa época, Vinicio Franco, y yo me identificaba como Johnny Ventura. Y entonces rivalizábamos, de que haciendo la coreografía de Johnny, el swing y eso. ¿Qué pasa? ¡Qué trabajo! Oye, cómo son las cosas de la vida. Yo vengo con Johnny Ventura desde mi campo de Moca, un muchacho de 8 o 10 años. Llego a la capital, comienzo a desarrollarme y caigo a trabajar con el maestro Wilfrido Vargas. ¿Qué se dio? En la historia del país no se registra ningún acontecimiento que alcanzara los niveles de rivalidad que se dio artísticamente entre Johnny Ventura y Wilfrido Vargas. Yo digo que el país se dividió entre Johnny Venturistas y Wilfridistas. Y el tema de debate y de análisis en los barrios, en las universidades, era Johnny Wilfrido. Entonces,
a mí me tocó, estando con el rol de relacionador público de Wilfrido Vargas, claro, de tener un manejo equilibrado con Johnny Ventura, pero siempre respetuoso. Y de gratitud, de que siempre Johnny Ventura pues también me dio mucho respaldo. Pero en esa situación que se dio, de la rivalidad de Johnny Ventura y Wilfrido Vargas, que repito, se dio a nivel de los fanáticos, del público. Yo he sido exagerado y he dicho que esa rivalidad llegó por primera vez en la historia a las Fuerzas Armadas del país. ¿Cómo? Las Fuerzas Armadas, uno eran Johnny Venturistas y otros eran Wilfridistas. Ay, Dios. El fanatismo. Los periodistas de farándula, uno eran Johnny Venturistas, otros eran Wilfridistas. Y así socialmente se daba ese fenómeno. Y yo en el medio de ese lío, ¿cómo sobreviviste? Siendo fanático de Johnny Ventura, pero trabajando con Wilfrido Vargas. Entonces tuve que tener un manejo muy prudente, muy juicioso, que eso me permitió que siempre don Johnny me diera un trato distinguido. Y cada vez que toqué sus puertas, ahí estaba don Johnny Ventura conmigo. Entonces, es bueno que las nuevas generaciones conozcan que se dio ese fenómeno, ¿no? en la rivalidad artística de estas dos grandes figuras, que no fue motorizado por ellos. Porque, oye lo raro de la situación, cuando Johnny Ventura y Wilfrido se encontraban, había un comportamiento de respeto y de mucha cordialidad. Pero en el público, en las esquinas, en los barrios, ahí había el cuchicheo. Ahí había un maldito rebú de Johnny Venturista y Wilfridista. Entonces, este tema que viene a continuación es un tributo histórico, según mi criterio, y creo que tener razones para decirlo. Es el tema más emblemático que identifica el sonido, el carisma, el ángel de Johnny Ventura, que es la garradera. Estás viendo Eterno Pop con Ana Carmen León. Y también estábamos escuchando el tema La Garradera de nuestro querido don Johnny Ventura, el caballo mayor. ¡Wow! ¡Qué tema tan emblemático de él, que lleva su sello! Sí. Me encanta. Domingo, ¿sabes qué? Tú revolucionaste las redes sociales de Eterno Pop, porque nosotros siempre le comentamos cuando tenemos le preguntamos a nuestros seguidores, cuando tenemos una figura importante como tú, qué le quisieran preguntar. Y bueno, ahí obviamente muchas preguntas estuvimos viendo, pero seleccionamos algunas porque eran muy jocosas y me llamó la atención precisamente eso, que la gente te va a preguntar algo, pero se echa un chiste o dice una anécdota, o sea, como que se meten en un ambiente cherchoso y jocoso contigo. Sí. Entonces, bueno, quiero comenzar con estas preguntas del público y te digo la primera. Vamos a ver. Mira lo que dice aquí, mira. Domingo, ¿es cierto que tú no confías en nadie que no sepa quién es Héctor Lavoe? Dice Carmencita del Swing, desde Villajuana. Sí, mi sector. Ajá. Yo de mi campo de Moca, llego a la capital, al sector de Villajuana, al Alonso de Espinosa, esquina Paraguay. Entonces yo soy villajuanero a mucho orgullo. Ay, qué rico. De verdad que lo siento así. Entonces ven acá, si a alguien tú le hablas de Héctor Lavoe y no sabe quién es, tú lo bloqueas. Bueno, es que Héctor, no voy a hablar contigo. No, es que Héctor Lavoe significa lo máximo en términos de lo que fue el movimiento de la música tropical salsa, luego de que Johnny Pacheco formara ese emporio llamado La Fania. Yo creo que en términos de jerarquía, Lavoe es el que lleva la cabeza como la figura más trascendente, histórica y que mayores aportes hizo en términos musicales, y más cuando se dio esa combinación que ha sido catalogada como insuperable. La de Willy Colón y Héctor Lavoe. Revisen esa discografía, señores, para que ustedes vean que van a encontrar joyas musicales ahí en términos de los arreglos, en términos de la interpretación, en términos de los coros. Eso es histórico. Esa combinación de Willy Colón y Héctor Lavoe, eso nunca se ha dado, no se ha repetido. Atención, si usted quiere hablar con el señor Domingo Bautista, primero googlea a Héctor Lavoe y después le dirige la palabra. Si no, no le va a hablar. Esa es la respuesta. Próxima pregunta. Dice, ¿cuántos potes de gel usaste en los 90 para mantener ese peinado de comunicador estrella? Eso lo dice Elvin Durán de La Romana, que dice que baila mejor que Gilberto Santa Rosa, pero solo en los cumpleaños. Ay, Dios mío. Repíteme la pregunta del gel. La parte del gel. Elvin, yo quisiera saber, Elvin, ¿qué tiene que ver Gilberto Santa Rosa con los cumpleaños y el gel? Mira, qué ocurrente eso.
¿Cuántos potes de gel usaste en los 90 para mantener ese peinado comunicador estrella? Yo usaba había un producto, lo que no recuerdo el nombre. Qué frescura. Pero es el curly, ¿no? Que te desplazaba el cabello y te lo ponía rizo y brillante. Es que uno era muy atrevido, no era muy atrevido. No, atrevido es nuestro oyente, que se atreve a preguntarte que cuántos potes de gel usaste. No era gel, ¿tú sabes cómo le llamaban? Gelatina. Gelatina. De bromita, no licuaban la linaza, cocinaban la linaza y se echaban el melao de la linaza. Sí, Mira, porque yo llevaba permanentemente un curly, ¿no? El curly es aquel cabello rizado como medio mojado y brilloso, ¿no? Brilloso, sí. Patentoso. Exactamente, sí. Y la gente se acuerda de eso. Pues la gente se está acordando, Domingo, la gente es muy fuerte, de verdad. Ok, aquí viene otra. Vamos a ver. Domingo. ¿Es verdad que tú no entras al aire si no estás combinado hasta con los calcetines? Ciertamente, yo tengo un... Espérate, que antes de que se me pongan molestos mis oyentes. Eso lo dice la Beba Jiménez de Santo Domingo, fanática de Domingo desde los tiempos del televisor con perilla. Amiga, pero no lo tire así para la calle, tampoco. ¿Cómo que yo no soy tan viejo? No, hombre, mira, de verdad se pasó. Televisor con perilla. Trac, trac, trac. Mira, lo de los colores de Domingo fue una alternativa que yo pude crear para diferenciar cada uno de los roles que yo asumí en la televisión, que fueron muy diversos, ¿no? Había el entretenimiento, pero había también una posición categórica, firme. Ya te decía que figuras estelares de la política dominicana desfilaban por la super revista, el doctor Peña Gómez, el licenciado Juan Magluto, el presidente Fernández, todos los líderes importantes participaban en nuestro programa La Super Revista. La Super Revista. Porque la Super Tarde era un concepto esencialmente musical. Animación, video, orquesta, pero la Super Revista era para conceptualizar. Entonces, pues yo tuve el privilegio que la gente me aceptó en los dos roles y entonces en cada uno de ellos yo tenía un estilo de vestuario. Es decir, ya en la Super Revista y era corbatas muy formales, chaquetas muy sobrias, vestimenta acorde a figuras de esa dimensión. Tú no vas a tener un expresidente de la República en una loquera, ¿no? Cada cosa en su lugar. Y eso fue lo que me permitió que la gente me asimilara en los dos roles. Si no hubiera sido comunicador, ¿qué otra ocupación te hubiese gustado? ¿Quiere que te confiese? Otra, por lo menos yo he seguido toda mi vida una odontóloga frustrada. Entonces, ¿qué otra carrera hubieses estudiado? No sé si te va a extrañar. A ver. Pero yo siempre sentí vocación. ¿Tú sabes por qué? Por ser bailarín. ¿Qué? Sí, aquí hubo una pareja. Pero bailarín bailarín profesional. Ajá, profesional. Okay. Aquí hubo una pareja de artistas muy respetados. Doña Josefina Miniño y Fran Ucero, si mal no recuerdo. Ellos conformaban una pareja como que bailaban juntos. Okay. Y a mí como con mi etapa de muchacho eso me marcó. Y me hubiese gustado en algún momento haber sido como bailarín, pero de ese estilo, ¿no? Okay. Ya estilizado, con criterios profesionales. Entonces, tengo en la memoria a doña Josefina Miniño, que fue una bailarina muy connotada de este país, que gracias a Dios aún vive, y el señor Fran Ucero, un bailarín. Ese concepto de baile como de revista, una apertura de un show, como que yo me visualizo en... Mira, yo te voy a decir algo. La personalidad la tienes, la energía también. Para eso. Claro que sí. Pasé en Fran Ucero. O sea, yo creo que sí, definitivamente. Domingo, ¿qué te dice la gente en la calle que te emociona? ¿Que me emociona? Sí. ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que a ti te gusta escuchar a la gente cuando te ven en la calle? Que a ti te da emoción. Tú sabes que a mucha gente me recibe
con el estribillo de la canción Claro. que dice los colores Ajá. de domingo. Domingo. La gente donde quiera que me ve me salta con Te eso. lo dicen, te la cantan. Me la cantan. Los colores de domingo. Bueno, eso de verdad que ya forma parte de tu día a día. Sí, o sea, que si te vemos en el supermercado, los Colores de domingo. Me gusta eso. Después de tantos años, miras hacia atrás, piensas, recuerdas, ¿qué es lo primero que te viene a la mente que te hace feliz? Bueno, que tuve una infancia muy bonita. Ay, qué lindo. Sí, muy sana, muy hogareña, muy familiar. Como te dije, yo a la edad de 6 años llegué a la casa de mi padre en Moca, en La Rosa Moca se llama. Eso está cerca de un pueblo llamado Cayetano Hermosén. Entonces ahí hubo una vida muy familiar. Mi abuela, doña Fefa, era una maestra de escuela. Recuerdo que ella me inculcó en esa época, en los años 60, cuando yo llegué al campo de Moca. En mi casa se recibía el periódico El Caribe. En un campo de Moca llegaba el periódico El Caribe. Y era porque mi abuela, doña Fefa, era una profesora, de esas profesoras ortodoxas. Y ella me inculcaba a mí leer el periódico, como atender eso, como que eso era importante. Y el segundo palo que me dieron allá en mi campo de Moca es que ya entrando en los 67, 68 por ahí, a mi campo en ese campo llegó por primera vez un televisor, que era el televisor que yo cogía y lo metía en un almacén y cobraba 5 cheles para que la gente viera televisión. Había un espectáculo muy grandioso que se hacía en la televisión dominicana. Lo hacía el Canal 4, el canal del gobierno, ¿no? El canal de Petán Trujillo, que era la semana aniversaria. Es decir, yo una semana entera desfilando por ahí los artistas más famosos del mundo, venían contratados a participar en ese evento que se llamaba la semana aniversaria del Canal 4 o de Radio Televisión Dominicana, que era el canal del gobierno, ¿no? De Petán Trujillo, el hermano de Trujillo. Entonces, eso a mí me marcó mucho, Wow. porque venían todas las estrellas importantes de México, de Brasil, de Chile, de Venezuela, de toda parte del mundo. Venían a esa celebración aquí, en esa época. Eso me marcó. Mira, qué bonito, qué bonito. Domingo, voy a hablar de un tema, pero antes yo quisiera, un hombre con tanta vivencias, historias, trayectoria, no solamente en lo personal va esta pregunta, en lo profesional, sino también en lo personal esta pregunta. A esta juventud, a estas generaciones que estamos viendo hoy en día, si tú pudieras darle un consejo en base a tu experiencia y a tu vida, ¿qué nos dirías? Y me voy a incluir, me voy a incluir, porque tenerte aquí y escuchar después de estos programas que hemos grabado, yo quisiera llevarme un mensaje tuyo y compartirlo también con la gente que me sigue. Bueno, lo primero es que yo entiendo que hay que darle valor a los valores sociales, los valores familiares. Yo creo que ese es el punto de partida para que tú mantengas una conducta honorable, decente y que te pueda pues, desarrollar dentro del marco de las posibilidades que te rodeen. Yo vengo de cero o de menos cero, no por mi origen, sino por mi vida social, no personal. Pero siempre tuve metas, tuve sueños y gracias a Dios muchos de ellos lo he logrado y siento esa satisfacción y creo que puedo ser un ente de motivación para que cualquier muchacho del barrio pues logre llegar y lo puede lograr con la formación, con el trabajo, con la persistencia, porque en todo esto hay situaciones, pero tú tienes que saber manejar las situaciones cuando se te presenten. Entonces creo que sí, que yo puedo representar un prototipo a seguir como un tipo que viene de menos cero en términos sociales, en términos económicos, y en base al trabajo, a la dedicación, a la perseverancia, pues hemos ganado un espacio profesional y hasta un reconocimiento social. ¿Y por qué no? Los muchachos ya ahora tienen más facilidades que nosotros, si se quiere. Hoy hay demasiada apertura, cosa que no era lo que yo tenía en mi entorno cuando yo comencé estas cosas, ¿no? Eso estaba reservado para una élite, para gente ortodoxas, de prestigio, de alcurnia, de apellido sonoro.
Aquí hubo un momento que la televisión y la radio estaba reservado para eso. Yo me atrevo a decir que nosotros fuimos de lo que rompimos con eso, y con nosotros pues se abrieron las compuertas y entró todo el mundo. Así es. Ahí están los hechos, ahí está. Es así. Sí. Mejor padrino yo no pude tener en este programa aniversario, en este mes en donde estoy celebrando estos 2 años, y de verdad quiero darte las gracias con mucho cariño, con de verdad todo mi corazón, mi admiración. Gracias. Porque eres inspiración para nosotras. Y te confieso que cuando me dijiste que sí, que ibas a aceptar esta entrevista, me puse muy nerviosa porque dije, tengo que estar a la altura de un grande como Domingo Bautista. Y eso me encanta. Me llenaste de reto, de adrenalina, y hoy por hoy puedo decirte que ha sido uno de los mejores momentos de mi programa y una de las bendiciones de este proyecto. Bueno, yo feliz, Ana Carmen, de estar contigo por aquí. La experiencia ha sido maravillosa. Hemos tocado temas no usual, porque la conversación se ha tornado muy amena, muy integrada, y eso permite que uno se explaye, y hasta cosas que en algún momento uno olvida, las retrae. Las vuelve y a es recordar. lo que hemos logrado en este día, en esta bonita conversación. Para ti, para todo el equipo que te acompaña, el abrazo, el estímulo para que sigan hacia adelante. Amén, gracias. Nos vamos con la canción El Diamante ¡Ay! de Julio Ángel. El bonitillo, el jevito, el Luis Miguel de los años 60, de Puerto Rico y el mundo, Julio Ángel, y su tema, el Diamante. Bye, bye. Muchas gracias por estar con nosotros. Arredato. Láser. La vida es un buen viaje. Energía Vital Activa. Tu salud, tu bienestar. Banco Atlántico. Ven, que te recibimos bien. LTV Jeans. Cuando es LTV, se nota. General de Seguros. Tranquilamente, seguro. Geek Planet. Eterno Pop con Ana Carmen León. Todos los sábados al mediodía por 88.5 Los 40.